en función de la posición respecto a los puntos principales. Entonces, eso es lo que hace, o a la base en el aire medida en la fotografía, que yo tengo una exageración vertical en función de la geometría de la imagen. Por otra parte, tengo la exageración vertical basada en la geometría de la visión estéreo. O sea que hay una exageración de esa relación base-base, que sería la paralaje y la amplitud del objeto. Ahí tenemos en la gráfica que sigue la imagen 1, imagen 2. Antes era la cámara y la situación, digamos, en el momento de la toma, la distancia de la base en el aire. Aquí tenemos la base en el aire ahora medida ya en la fotografía, y por tanto tenemos la base del par estéreo, sería que es la base instrumental o la base que usemos para ver ese par estereoscópico. La altura de visión, ahí recuerden que hablamos de acuerdo al tipo de instrumento que use, si es estereoscopio de bolsillo, estereoscopio de espejos, o si lo estoy haciendo a ojos desnudos, o sea, sin usar instrumento. Entonces, esa altura de visión cambia. La amplitud aparente del objeto, que es WS, referida al plano de base o plano de referencia. La altura aparente del punto A, que es HS. La paralaje, todos son aparentes porque estamos hablando sobre la imagen, ¿no es cierto? Entonces es una situación relativa, aparente. Y tengo PI sobre 2, que es la mitad de la paralaje para un lado y para otro. Eso ya lo vamos a ver con un poco más de detalles. En realidad, la paralaje es el valor total, pero está expresado por dos porciones. Uno en la fotografía izquierda, en la imagen 1, y en la otra porción en la fotografía derecha. Ya vamos a entender eso un poquito mejor. Y lo mismo pasa con la amplitud, o sea, parte de la amplitud que tenemos en una imagen y en la siguiente. Luego pasamos a ver esta... A ver, un segundo. Me sale un cartel que me está incomodando acá. Bueno, perfecto. Ahí tenemos el principio de la marca flotante. Ustedes están usando el photomod. Vamos a ir directamente al ejemplo de la estación fotogramétrica digital que ustedes están usando, el software photomod, y un par de anteojos analíticos, que son estos anteojos, salvo que usen uno de gamer o de estos que juegan en computadora, tienen los anteojos con los filtros de color. Bien, y cada ojo está viendo, como dijimos, una imagen del par estereoscópico de dos tomas sucesivas. El ojo izquierdo ve una, el ojo derecho ve la otra. Y el sistema les provee una marca de medición. O sea, con cada ojo ustedes están viendo una cruz, un punto, digamos, un elemento de medición. De manera que, usando la rueda del mouse, ustedes pueden acercar o alejar esa marca que digamos, es un par de marcas, una para cada ojo. Quiere decir que yo puedo ubicar esa marca sobre un punto homólogo. Recuerden que los puntos homólogos son aquellos que corresponden al mismo objeto en el terreno. Cuando yo hago coincidir esa marca sobre digamos, en una determinada posición,
voy a ver que esa marca se encuentra flotando en el espacio. Y ahí yo puedo seguir moviendo la rueda del ratón hasta que logre que la marca, esa ya fusionada, se pose sobre un objeto en particular. Eso está basado en el diagrama que vemos allí, de abajo a la izquierda, en el ángulo paraláctico. Quiere decir que si yo quiero medir, paraláctico viene de paralaje, o convergencia en este caso, que relaciona, digamos, el ángulo con la posición en elevación de un objeto. Supongamos que yo estoy viendo un árbol y quiero medir la altura del árbol. Entonces me ubico sobre la base del árbol y luego ese sería el punto B, el punto bajo, y en la copa del árbol sería el punto alto. De manera que cuando yo vea el punto más bajo, el ángulo va a ser más cerrado. Mientras que cuando yo mueva la marca de medición hasta el punto más alto, ese ángulo va a ser mayor. De allí viene que yo pueda medir la paralaje en base a este principio de la marca flotante. El otro diagrama que tienen arriba a la derecha, un diagrama más sencillo, que en realidad está mostrando que el movimiento de la marca de medición, la marca que se fusiona, se hace siempre sobre el eje X, porque si yo llego a rotar digamos, el plano de los ojos, o en el caso de la fotografía voy a perder la visión en 3D, quiere decir que voy a ver las marcas separadas, pero ya en el eje Y. Recuerden, eje X, la dirección de la línea, bueno, eje Y, la dirección perpendicular. Entonces, de ahí vamos a ver el concepto de paralaje en X. De manera que cualquier movimiento en X que yo haga, vinculado justamente con el ángulo paraláctico, me va a dar información de la posición relativa al objeto y puedo medir diferencias de altura haciendo unos cálculos, como vamos a ver enseguida. Paralaje en X, que es lo que acabo de mencionar, también conocida como paralaje absoluta o estereoscópica. Ahí tenemos un esquema, como el que hemos visto para el caso de la exageración estereoscópica, y la situación de este cartel que realmente no hay caso de sacar. Bien, entonces, no sé si ustedes están viendo ese cartel que sale en el centro de la presentación de la diapositiva. Sí. Sí, profe. No sé por qué me aparece. Entiendo. Aparece y desaparece. Bueno. Ahí tenemos la situación de dos tomas fotográficas sucesivas y un punto, bueno, aquí está invertido, B le llama punto alto y A al punto bajo, no sé por qué, pero no importa. Y tenemos, fíjense el plano de referencia, acá tenemos lo que representan los ojos del observador, la posición de la cámara, el positivo, recuerden que es la inversa del negativo, que estaría por encima del centro de proyección, y tengo la posición relativa de los puntos. Fíjense dónde cae A en una de las fotografías, en la izquierda, y A en la fotografía derecha. Y lo que ocurre con B y B. Entonces, sobre el plano de referencia, yo tengo, dada la altura, HA y HB de ambos, o sea, de cada uno de los objetos o de la posición en el relieve, yo tengo una paralaje menor para el punto más bajo y una paralaje mayor para el punto más alto. Esa es la proyección, digamos, de la paralaje
sobre el plano de referencia. Quiere decir que si yo, utilizando esas marcas de medición que hacemos referencia recién digamos, a la marca flotante, si yo poso esa marca una vez fusionada sobre el punto A, leer una paralaje, y si lo hago sobre el punto B, otra paralaje, que son relativas a la distancia de la base instrumental. Ahora vamos a ver otro ejemplo que por ahí puede resultar más práctico para que ustedes lo entiendan. Esa paralaje es sobre el eje X. Dijimos que es la que corresponde a la línea de vuelo. Entonces, volvamos, recapitulemos. Si un objeto sobre un par fotográfico, estamos hablando de un par de fotografías, está por encima del plano de referencia, ¿sí? Yo voy a tener un desplazamiento positivo, dijimos, desplazamiento de relieve. Estoy vinculando desplazamiento de relieve con paralaje. Si estuviese por debajo, sería negativo, o sea, el desplazamiento sería hacia el punto principal. Por otra parte, si el punto está más cerca del plano de referencia, o sea, si h, la altura del objeto es menor, yo voy a tener una paralaje menor. Si el punto está más alto, o sea, más arriba sobre el plano de referencia, una altura mayor sobre el plano de referencia, debe tener una paralaje mayor. Eso permite calcular las diferencias de paralaje. Conociendo la altura o la cota de un objeto, yo puedo calcular la cota del otro objeto. Bien, ahí tenemos un ejemplo típico que usamos para paralaje absoluta o estereoscópica referida a la toma de dos fotografías de una pirámide. Aquí a la izquierda tenemos la pirámide vista en corte y luego el par de fotografías y la representación de las imágenes de la pirámide, cómo se veían en cada posición. Entonces, yo tengo punto principal. Recuerden que si son fotografías verticales, los puntos principales y nadir y su centro coinciden. Vamos a hacer de cuenta que estas son fotografías perfectamente verticales. Tengo el punto principal de la fotografía izquierda, o P1, y el punto principal de la fotografía derecha, o P2. Y tengo una pirámide ubicada sobre un plano horizontal. Tengan en cuenta que estoy diciendo un plano horizontal, o sea, no está inclinado, es un plano que es paralelo al plano de los positivos de la fotografía. Si ustedes se fijan, acá tengo D' y D segunda, se refieren al mismo punto, al mismo vértice de la base. C' y C segunda, prima es porque es la fotografía 1, segunda o 2' porque es la fotografía 2. Lo mismo para el punto A y para el punto B. Y acá podemos ver el punto T' y T segunda que corresponde al vértice superior o a la cúspide de la pirámide. Si yo mido, fíjense que acá hay un desplazamiento debido al relieve típico. Por encima del plano de referencia, este punto se desplaza radialmente a partir del punto nadir, dice la teoría, hacia afuera. Si fuese, en vez de una pirámide, fuese una fosa, digamos, o sea, una pirámide invertida, el punto T caería más cerca del punto principal. Pero volviendo al ejemplo yo tengo un desplazamiento radial hacia afuera en este caso. Para simplificar el esquema, se hace coincidir el vértice de la superior o cúspide de la pirámide con la línea de vuelo. Pero en el caso que la pirámide esté en alguno de los extremos, el desplazamiento sería radial y en ese caso ya el punto T no estaría sobre esta línea que representa la línea de vuelo, sino que estaría desplazado hacia alguno de los vértices
dependiendo de la posición que ocupe la pirámide en el cuadro fotográfico. Lo mismo pasa con la fotografía de la derecha, pero ahora el desplazamiento es también radial y hacia afuera. Si ustedes se fijan, la distancia entre los puntos que corresponden a la base de la pirámide son las mismas. Si yo midiese D', D segunda, C', C segunda, B', B segunda, prima y A segunda, la distancia sería exactamente igual si la pirámide, por supuesto, tiene una base cuadrada y está sobre el plano horizontal. Todas esas distancias, ¿sí?, son mayores que la distancia de prima y de segunda. De manera que eso nos da la referencia de la posición del objeto. Para medir la paralaje, aquí tenemos el otro esquema, se mide la paralaje de un punto A cualquiera es igual a la distancia entre los puntos principales, fíjense, P1 prima y P2 segunda. ¿De acuerdo? O sea, la distancia entre los puntos principales, no el principal y su homólogo. Recuerden que el homólogo es el transferido de una fotografía a la siguiente. O sea, homólogo es, por ejemplo, A' segunda, T', T segunda. En este caso es la distancia entre P1 y P2 en cada fotografía, o sea, P1' y P2 segunda, menos la distancia entre el punto A y su homólogo. Podemos tomar el ejemplo de la pirámide o este otro ejemplo que está presentado en el esquema de arriba a la derecha. Entonces, eso se conoce como paralaje estereoscópica o absoluta, es lo que vimos recién arriba de otra forma. Si yo hago ese cálculo para cada uno de los puntos del esquema este de la pirámide, voy a tener que, como les dije, PA es igual a PB igual a PC igual a PD, pero son distintos a la paralaje del punto T, que es el punto que está por encima. Entonces, el paralaje de T, fíjense, si yo hago la diferencia entre P1, P2, T' y T segunda, va a ser mayor que la paralaje de los otros puntos. Vuelvo a lo anterior. Dijimos, el punto más elevado tiene una paralaje mayor. Vuelvo. Si yo hago la diferencia entre P1, P2 menos D1, D2, ahí está expresado como vector, ¿no? Recuerden que este segmento trazado arriba del par de puntos, digamos, está indicando que es un segmento, ¿no es cierto? Entonces, yo hago P1, P2 menos D' segunda, ese valor va a ser más chico que si yo hago la diferencia entre P1' y P2 segunda menos T' segunda. Como este segmento es más chico, la diferencia va a ser mayor. Por lo tanto, la paralaje del punto T, que es el que está más elevado, es mayor que la paralaje de todos los otros puntos. Si yo hago esa diferencia de paralaje, siempre es la paralaje del punto A menos el punto de referencia, eso lo vamos a ver sobre el plano de referencia. Ahí tenemos todo el desglose, o sea, P1, P2 menos A' segunda, menos P1, P2 menos T' segunda. Obviamente me va a quedar la distancia entre los puntos homólogos A' y A segunda menos la distancia entre los puntos homólogos T' y T segunda. Esa diferencia, usando, como vamos a ver enseguida, una ecuación que se llama fórmula de paralaje, puedo calcular la diferencia de altura. De hecho, el software que ustedes están usando tiene algoritmos que permiten calcular, por supuesto con mayor precisión, la diferencia de altura, o sea, la cota que tiene cada uno de los puntos una vez que ustedes hacen todas las orientaciones de la fotografía. Y esto que sigue, importante considerar
porque en realidad el cálculo que hace para el caso del photomod, por ejemplo, es en base a esta relación de paralaje. Vamos a ver, lo que estábamos viendo hasta ahora era paralaje de un punto cualquiera, llámese de la pirámide, sea de la pirámide, o sea de un punto A y un punto B, cualquiera, genérico, digamos. Ahora pasamos a la paralaje de un punto principal. Si yo mido la paralaje de un punto principal, siguiendo la teoría, digo que es la diferencia entre la distancia correspondiente a el punto principal y punto principal 2 menos la distancia entre el punto, o sea, este cualquiera, y su homólogo. En este caso tomamos P1, por ejemplo. P1 prima y P1 segunda. ¿Qué es lo que queda? Y el segmento que corresponde a la distancia entre los puntos principales, pero ahora en una misma fotografía. O sea, queda P1 segunda, P2 segunda. ¿De acuerdo? O es lo mismo medirlo en la otra fotografía. Sería P1, si el caso que yo mida la paralaje del punto 2, por ejemplo. Bien, me queda esta base, que si recuerdan, corresponde a la base en el aire medida en la fotografía. Vuelvo al esquema de la parte superior. Yo tengo la posición entre una toma y la siguiente, que me refiero a toma fotográfica. Esa distancia, lo vimos en planeación de vuelo, es lo que se conoce como en el aire, distancia entre dos tomas sucesivas. Eso queda representado en la fotografía por la separación que tienen los puntos principales. Recuerden, depende de la superposición de las fotografías. De manera que P1 segunda y P2 segunda, esa distancia corresponde a B, que sería la base en el aire medida en la fotografía. En teoría, si las fotografías fuesen perfectamente verticales, tendría que esa distancia medida en una fotografía y en la siguiente debiera ser la misma. Pero por supuesto, como nada es ideal, esa distancia no va a ser la misma, dado que hay, digamos, primero, las fotografías nunca son perfectamente verticales, de manera que siempre hay inclinación de la cámara en el momento de toma, entonces esas posiciones de los puntos no van a ser, digamos, la distancia relativa entre ellos no va a ser la misma. Pero tengamos en cuenta que la paralaje de un punto principal es igual a la base en el aire medida en la fotografía, o base en la fotografía. Bien, seguimos con la situación de la pirámide. Si observamos las pirámides, digamos, las imágenes de la pirámide orientadas correctamente, esto quiere decir que yo verifiqué la superposición entre ambas fotografías. Dijimos que la distancia T' segunda es menor que la distancia A' segunda. En realidad es menor que la distancia entre A' segunda, B' segunda, C y D' y D segunda. O sea, todos los puntos de la base, con los vértices de la base. Pero si yo giro ambas fotografías 90 grados en el mismo sentido, yo voy a perder la visión en 3 dimensiones. Y fácil darse cuenta porque acá va a aparecer una ala gení. ¿Sí? O sea, fíjense que yo tengo el vértice de la pirámide en esta posición, si bien, digamos, hay una diferencia, un delta, respecto al eje perpendicular, al eje X. La base sigue coincidiendo, o los puntos de la base, ahora van a los nombres de los puntos, digamos, los vértices, pero lo importante es que el punto T no lo voy a poder fusionar, porque me queda en en líneas paralelas, digamos, como si fuesen líneas de vuelo paralelas.
Por lo tanto, no puedo ver en estereoscopía, no puedo calcular paralaje, no puedo ubicar la marca flotante y medir la paralaje. Salvo que rote una de las fotografías ligeramente hasta que haga coincidir el punto del vértice superior. Pero voy a perder la fusión de los puntos de la base, ya que no voy a poder medir las paralajes de los puntos de la base. Por lo tanto, no puedo calcular la diferencia de paralaje y no sirve de todos modos. Si yo sigo rotando las fotografías de manera que las pirámides queden ahora con los vértices hacia afuera, que era el caso, recuerden que yo les dije, si la pirámide, en vez de ser una pirámide de abundancia, tiene el punto por encima del plano de referencia o el vértice superior, fuese una pirámide invertida, o sea, una fosa con forma de pirámide invertida, ahí la situación cambia, o sea que la distancia T', T segunda, es mayor que las otras distancias correspondientes a la base de la pirámide. Y por lo tanto, ahí la paralaje va a ser menor que las otras paralajes, porque recuerden que es la diferencia entre los puntos principales menos los puntos homólogos. Bien. Acá habla de una imagen pseudoscópica en el caso que yo hubiese rotado las fotografías 180 grados respecto a una de otra. Pero si el caso fuese de una pirámide invertida, digamos, una fosa, yo vería el vértice inferior, digamos, o la parte más profunda, desplazada hacia el punto principal de cada fotografía. Bien, ya hablamos de la base en el aire, por supuesto, en planeación de vuelo, y podemos ver que la distancia entre el punto principal de una fotografía y el principal de la otra fotografía, ya lo dijimos, o sea, el punto principal transferido, es lo que conocemos como la base en el aire medida en la fotografía. Y aquí lo tenemos representado en el plano positivo, estaría compuesto por dos segmentos, la base en una fotografía y la base en la otra fotografía. Bien, pasamos a paralaje ni. Hace un ratito yo hablé de paralaje ni al referirme al punto vértice superior, si es que rotaba en las imágenes, ambas en el mismo sentido, 90 grados, y aparecía una paralaje. Lo mismo ocurre cuando hay, digamos, estas situaciones, dada, por ejemplo, inclinación de la fotografía, variación de la altura de vuelo o rotación de la cámara. Recuerden que hace un rato hablamos comparamos la fotografía vertical con la fotografía inclinada y hablamos de los elementos de la fotografía, punto principal, nadir y centro, que para una fotografía perfectamente vertical, como es en este caso, en el esquema que tenemos, la fotografía 1, yo no tendría inconvenientes, o sea, tendría los tres puntos coincidentes, nadir, principal e isocentro, mientras que para una fotografía inclinada, los puntos no coinciden, o sea que el nadir siempre es, dijimos, la vertical, aparece un punto principal desplazado y por tanto un isocentro que corresponde con la isolínea, que es la que, digamos, es la línea en la que coinciden las escalas de ambas fotografías, de la vertical y de la inclinada. Si ocurre una inclinación de la fotografía, veíamos que hay un cambio de perspectiva, o sea, yo veo con menor detalle el sector, en este caso de los puntos A y C,
y con mayor detalle, podríamos decir, o el detalle mismo de la fotografía anterior para los puntos B y D. Y como cambia la perspectiva, yo no puedo fusionar o me cuesta fusionar los puntos A isomólogo, o sea, A1 y A2, y el punto C1 y el C2. Acá tenemos la inclinación en una sola dirección, pero si fuese en más de una dirección, digamos, este paralelepípedo se deformaría de manera que el punto C, en vez de estar ahí, estaría más abajo, por fuera de este lado, depende cómo se incline la fotografía. Pero lo importante es que ya no hay una coincidencia en las paralelas correspondientes a la línea de vuelo. Por tanto, aparecen estas paralajes en J de I, para el punto A y para el punto C. Lo mismo ocurre si hay un cambio en la altura de vuelo. Esto quiere decir que son variaciones pequeñas, obviamente. El avión está volando, dispara la cámara, se toma una fotografía, y cuando va a tomar la otra fotografía, o encuentra, digamos, ustedes recuerdan, han visto clima, las masas de aire cambian la temperatura, entonces un pequeño vacío, digamos, el avión varía ligeramente su altura de vuelo, y ocurre que para un punto A y un punto B cambia la altura, por lo tanto va a cambiar la escala ligeramente en la fotografía, y la posición relativa de los puntos va a cambiar hacia adentro o hacia afuera, digamos, en función de si es si el avión eleva la altura de vuelo o disminuye la altura. Eso hace que aparezcan paralajes en I también. Y lo mismo ocurre cuando hay inclinación, rotación sobre el eje Z, el eje Z el que atraviesa el fuselaje del avión, y por lo tanto es cuando veíamos el ejemplo de IVA, si se acuerdan en planeación de vuelo, los puntos A y B no van a estar sobre la línea de vuelo. O sea, yo puedo en este caso usar la fotografía hasta hacer coincidir los puntos con la trayectoria en principio. Pero siempre voy a tener en algún caso alguna paralaje. Esas son paralajes indeseables. ¿Por qué? Porque me complican la vida, no puedo ver en estereoscopía correctamente. Si la paralaje NI es muy grande, ya es prácticamente imposible obtener información de la diferencia de altura entre los puntos de cuestión. Bueno, antes de entrar en la fórmula de paralaje, vamos a hacer un pequeño descansito. No sé si hay alguna consulta, alguien quiere comentar algo, consultar algo. Bueno, parece que está todo muy claro. En unos minutos, jugamos 10 minutos, volvemos y seguimos con la clase. Gracias.
Bien, continuamos entonces. Ahora les comparto la presentación. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, profe. Gracias. Bien, pasamos entonces a la fórmula de paralaje, que ya la había mencionado anteriormente. Esta es una formulación matemática, una ecuación que permite vincular la diferencia de paralaje con la diferencia de altura entre los objetos. El esquema que ven arriba a la derecha, tenemos las dos tomas fotográficas. Para simplificar el desarrollo de la ecuación, el punto principal 1, o de la fotografía 1, diríamos, la de la izquierda, coincide con un punto en el plano de referencia. Por eso tiene el nombre de R' en el negativo y R en el terreno. Y la siguiente fotografía, el punto principal, coincide, digamos, es el nadir principal isocentro, recuerden, son dos fotografías verticales, cae en otra posición distinta. Y tenemos un punto, digamos, el punto R está en un plano más bajo y un punto A en un plano más elevado. Por supuesto, los centros de proyección, O1 y O2, de ambas tomas fotográficas, la base en el aire, B sub I, B mayúscula sub I, la distancia principal, todos parámetros que ustedes ya conocen, la altura de vuelo ZA sobre el punto A, y la altura de vuelo ZR sobre el plano de referencia. Y tenemos la posición del punto A' en la fotografía de la izquierda, que corresponde, por supuesto, a la proyección central del punto A del terreno sobre el plano de la fotografía. Y la posición de A2' sería la ubicación del punto A correspondiente a la fotografía derecha, el mismo punto A. Por supuesto, son A' y A2 son puntos. Entonces, para comenzar con de la ecuación, se considera los triángulos semejantes para el punto A genérico, que corresponde al triángulo O1, O2 y A. Y luego lo comparo con A', A segunda y O2. Por supuesto son alternos, digamos, tienen lados en común y son alternos internos entre paralelas. De manera que yo puedo relacionar la altura de vuelo sobre el punto A, que corresponde a la altura del triángulo 1, 2A, mayúscula, la distancia principal, que es la altura del otro triángulo, A segunda o 2, la base en el aire, que es la base del triángulo mayor, y PA, que es la base del punto A. Acá, para que se entienda, lo que se hizo es transferir este punto a la otra fotografía, trazar una paralela y ubicar el punto A' en la segunda fotografía. Por supuesto está cayendo del otro lado, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, voy a volver un poquito atrás, cuando hablábamos de paralaje estereoscópica, decíamos que era la diferencia entre la distancia
definida entre los puntos principales P1, P2, o P1' y P2 segunda, menos la distancia entre A' y A segunda, o A1 o A2. Van a quedar dos segmentos, uno en la fotografía 1 y el siguiente en la fotografía 2. Esos dos segmentos son los que aparecen acá en esta representación. Fíjense, uno de los segmentos va desde, obviamente haciendo coincidir el nadir de una fotografía con el de la otra, sería este segmento A'R, que sería A' y el punto principal o el punto nadir, y el segmento entre el punto principal, digamos, que coincide con el nadir en la segunda fotografía, y el punto A2'. Todo ese segmento corresponde a la paralaje de A. Esa paralaje es la base del triángulo más pequeño. Entonces se puede despejar ZA, que es lo que queda, B por C sobre la paralaje de A. Y lo mismo se puede hacer para el punto de referencia. Recuerden, el punto principal de la fotografía de la izquierda, de la fotografía 1. Ahora ya relacionando los otros dos triángulos, porque ahora lo que cambia es la altura de vuelo sobre el punto de referencia. O sea que ahora se considera O1 o 2R y sería el punto principal 2, R segunda y O2. Esos dos triángulos. También son alternos internos entre paralelas, tienen lado en común, de manera que yo puedo hacer esta relación ZR igual a B por C sobre PR ahora. PR, recuerden que en este caso es la base en el aire medida en la fotografía, porque se trata de la paralaje estereoscópica del punto principal. Luego se define delta de Z. Acá voy a hacer una aclaración antes de seguir con toda la de la ecuación. Ya hablamos del parámetro ZA, altura de vuelo sobre el punto A, ZR, altura de vuelo sobre el punto R. Y por otro lado tengo HA, que nosotros definimos como la altura del punto A sobre el nivel del mar. Es lo que corresponde a la cota, o sea, la altitud. Recuerden que la altitud es la altura de un objeto referido al nivel absoluto, que es el nivel del mar. Y tengo también HR, que es la altura del plano de referencia. O sea, tengo alturas de vuelo y altura de los objetos referidos al nivel del mar. Y por otro lado, recordarán que yo puedo calcular la altura absoluta de vuelo, que la designábamos como Z0, que es la altura de vuelo sobre un punto más la altitud del punto. Por ejemplo, si hablamos de la altura de vuelo absoluta, la puedo calcular sumando la altura de vuelo sobre el punto A más la altitud del punto A, o sumando la altura de vuelo sobre el plano de referencia más la altura del plano de referencia, o la altitud del plano de referencia. En los dos casos, la magnitud va a ser la misma, va a ser la altura de vuelo sobre el nivel del mar. Yendo a lo que estaba comentando, podemos definir delta de Z, que sería, digamos, la misma magnitud que delta de H, pero de signo contrario. ¿Por qué es esto? Es si yo defino delta de Z como la diferencia entre la altura de vuelo para el plano de referencia menos la altura de vuelo para el punto A, o sea, yo diría ZR menos ZA, me va a dar este delta de Z positivo. Y si siguiendo el mismo criterio hago HR menos HA, o sea, R menos A, dijimos ZR menos ZA, y hago lo mismo con HR menos HA, esa diferencia me va a dar negativa, o sea, la misma magnitud, mismo delta,
pero de signo contrario. Si en otro caso ZA menos ZR, el delta de Z es el que me va a dar negativo. ¿De acuerdo? Todo depende de, digamos, el orden en que considere los planos, o sea, el plano A y el plano R. Entonces, se define delta de Z entre A y R. Esto es importante que siempre tengan en cuenta que ese delta de Z, índice debo indicar entre qué par de puntos. Entonces, sustituyo ZA y ZR por su expresión. Entonces, delta de Z me da ZA menos ZR. Reemplazo ZA y ZR por sus expresiones. Me queda B por C sobre PA menos B por C sobre PR. Saco factor común B por C. Base en el aire por la distancia principal. Y me queda 1 sobre PA menos 1 sobre PR. Ahora hago como un denominador. O sea, PA-PR. Y me va a quedar B por C por PR menos PA sobre PA-PR. Y por otra parte definimos delta de P, ya hablamos de la diferencia de paralaje, que esto es una norma, digamos, un estándar, siempre es la paralaje del punto A menos la paralaje del punto de referencia. Así, comparando dos puntos, un punto que no conozco la cota, o sea, el que no quiero conocerle la cotación, menos el punto de referencia, que obviamente si está en plano de referencia, yo conozco la cota de ese punto. Entonces, siempre por definición delta de PAR o delta de P entre los puntos que sea, va a ser PA menos P, en este caso R, siendo R el punto al que conozco la cota. Y se sustituye, por supuesto, en la expresión anterior. Seguimos, delta de Z a R, me queda B por C, saco PR como denominador, y a PA lo reemplazo por lo que, digamos, al despejarlo de esta ecuación que habíamos dicho, delta de PAR igual a PA menos PR. Si yo despejo PA, me va a quedar delta de PAR más PR. Eso es lo que va en el denominador. Y acá fíjense que PR menos PA es la inversa, digamos, del PA menos PR. O sea que en el numerador me queda menos delta de P. La cuestión es que queda, ahora, B por C sobre PR, volvemos, B por C sobre R, es Z de R, por menos delta de P a R, dividido PR más delta de P a R, que es lo que quedaba en el denominador. Para eliminar el signo negativo, obviamente, en realidad, porque a mí lo que me interesa es calcular la diferencia de altura, sea a través de la diferencia de alturas de vuelo o de las elevaciones, voy a reemplazar delta de Z entre AR por menos delta de H a R. Y obviamente, a multiplicar por menos 1, me da delta de H a R igual a ZR, que es la altura de vuelo sobre el plano de referencia, por delta de P entre A y R, sobre PR, que es la paralaje estereoscópica del punto R, más delta de P entre A y R. Lo mismo puedo hacer despejando la diferencia de paralaje. Ustedes hacen el despeje, va a quedar delta de PAR igual a ZR, o la altura de vuelo sobre el punto R, por el delta de H entre A y R, sobre la paralaje estereoscópica del punto R, más el delta de H entre A y R. En realidad esto es una, digamos, un despeje a los efectos de mostrar que es posible la diferencia de paralaje en base a la altura de vuelo, la diferencia de altura y conociendo la paralaje del punto R. Cuestión que es más complicado, de forma,
fórmula de paralaje es la que está resaltada acá en azul, que es la diferencia de altura entre los puntos A y R, va a ser igual a la altura de vuelo del punto R, y la paralaje, o delta de P entre A y R, sobre PR más delta de P entre A y R. Esa diferencia de paralaje, ya lo dijimos, es la diferencia entre la paralaje de A menos la paralaje de R. Ahora, la forma en que se obtienen estas paralajes va a depender, por ejemplo, si se usa una barra de paralaje, que es lo que hacíamos antes, digamos, cuando disponíamos de estereoscopios de espejos, y un instrumento llamado barra de paralaje o estereomicrómetro. Pero con el avance de la tecnología hoy disponemos de una estación fotogramétrica digital, que es la combinación obviamente del hardware, que sería la computadora con el monitor, más el software, que es el PhotoMod que ustedes utilizan, más un sistema de anaglifo o de visión estéreo, que es el que están ustedes también. Entonces, lo que hace el algoritmo en realidad es, en base a los datos de los parámetros del vuelo fotográfico, que incluye, ustedes vieron, orientación interior, los datos de calibración de la cámara, eso incluye la distancia principal calibrada y la posición del punto principal en base a las coordenadas de las marcas fiduciales, y por otro lado, las deformaciones radiales y tangenciales. Luego, una vez que ustedes incorporan las fotografías y en base a la resolución, en este caso, con que fueron escaneadas las fotografías, y con los datos de puntos de control, puntos de enlace, van a poder, digamos, determinar la base en el aire y obtener las paralajes de puntos homólogos. O sea que en realidad el software lo que está haciendo es usar, por supuesto, algoritmos más complejos, pero está calculando la diferencia de altura en base a las diferencias de paralaje. O sea, paralajes de todos los puntos. Ahora bien, la paralaje estereoscópica, dijimos, es la paralaje para el punto R en este caso. Ese paralaje puede ser reemplazado por la base en el aire medida en la fotografía. Vuelvo hacia arriba. Dijimos que la paralaje de un punto estereoscópica, de un punto principal, se llama estereoscópica o absoluta, de un punto principal, es igual a la base en el aire medida en la fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo fijar el valor de la base en el aire medida en la fotografía, yo puedo reemplazar este valor de PR por la base en el aire medida en la fotografía. Y comparando esa, digamos, esa relación con la diferencia de paralaje, voy a poder calcular la diferencia de altura. Lo que quiero decir es que el algoritmo del software que ustedes están usando está calculando permanentemente la base, o sea, lo calcula la base en el aire medida en la fotografía en base a los datos, la distancia principal calibrada, la altura de vuelo y todos los otros parámetros, el ajuste de la fotografía en base a los puntos de enlace, va a calcular la base en el aire medida en la fotografía para cada par estereoscópico, o sea, para cada fotografía. Y de esa manera puede calcular con mucha precisión la diferencia de altura. Luego tienen allí un par de ecuaciones aproximadas que no involucran en el denominador la diferencia de G entre los puntos A y N. ¿Cuál es el motivo de esa simplificación? Es que la diferencia de paralaje es pequeña respecto a la paralaje estereoscópica normalmente. Entonces, para un cálculo más aproximado aún, se puede, digamos, sacar del denominador
la diferencia de paralaje entre A y E. De todos modos, digamos, actualmente el uso de la tecnología, como les decía, permite calcular con mucho mayor precisión porque estamos hablando de una restitución. Anteriormente, esta práctica o esta forma de estimar diferencias de altura se hacía, como había mencionado hace un rato, con la barra de paralaje. La barra de paralaje, como su nombre lo indica, una barra que tiene un tornillo micrométrico y que tiene marcas de medición, las mismas que ustedes pueden ver en el software, en el Photomod, que estaban grabadas sobre cristales. Entonces se ubicaba la barra de paralaje sobre el par de fotografías que había sido orientado correctamente debajo del estereoscopio de espejos y se hacía, digamos, se calibraba la barra a la distancia de la base o la base instrumental del estereoscopio. Esto es la distancia entre que había que poner puntos homólogos para poder ver el modelo correctamente. A ver, voy a volver un poquito hacia atrás. Ahí tenemos. Fíjense, acá tengo el estereoscopio de espejos, el par de fotografías y la barra de paralaje. Desgraciadamente no puedo aumentar, hacer una ampliación de esto, pero fíjense en detalle. Primero, orientar un par de fotografías del instrumento. En el caso de ustedes, para el Photomod, cuando ustedes indican cuáles son los puntos homólogos, el algoritmo lo que hace es orientar el par. O sea que en base a la distancia, a la altura de vuelo, la distancia principal, calcula una escala. Conociendo la escala, ustedes saben que puede relacionar la base en el aire con la base en el aire medida de la foto, con la base en la fotografía. De esa manera, el par de fotografías queda orientado internamente, digamos, en los cálculos del algoritmo de restitución, cuando estamos hablando de restitución usando fotogrametría digital. En este caso, como se trabaja o se trabajaba o se puede seguir trabajando con fotografías en formato analógico, o sea, en papel en este caso, y un instrumento como un estereoscopio de espejos, la orientación de la fotografía se hace de la siguiente manera. Haciendo coincidir los 4 puntos, esto es, punto principal de una fotografía, el principal de la otra y los transferidos, por eso hablo de 4 puntos, principal de una fotografía y su transferido, principal de la otra fotografía y su transferido, deben coincidir sobre una misma línea, que representa la línea de vuelo, que es el eje X. Ahora bien, una vez ubicados los 4 puntos sobre la misma línea, lo que se debe hacer es que los homólogos deben estar a una distancia que corresponde a la base instrumental. Acá está indicada que la base de este instrumento es de 25 centímetros. Eso puede variar ligeramente porque hay instrumentos de diferentes marcas que tienen bases diferentes, eso lo informa el fabricante, están en las instrucciones del instrumento, y por otro lado hay unos pequeños tornillos que permiten variar ligeramente el ángulo de los espejos mayores. Eso hace variar ligeramente la base instrumental. Pero bueno, conociendo la base instrumental, se deben ubicar los puntos homólogos, cualquier par de puntos homólogos, a esa base, que es la base del instrumento. Eso quiere decir que permite ver en estereoscopía correctamente. Y la alineación de los puntos es para que el plano de los puntos ese coincida con el plano del observador. Entonces, no voy a tener paralajes en I en principio. Eso significa orientar correctamente el par. Luego, se ubica esta barra de paralaje
que como les digo, acá encima tiene unos cristales con marcas de medición, de manera que los cristales permiten ver, obviamente, la fotografía. Y las marcas de medición son una cruz, una T, un punto, que están grabadas en el vídeo. Entonces yo puedo ver la marca de medición y la fotografía. Luego, esta barra tiene un tornillo que permite liberar unos lados para hacer coincidir, en principio, la marca de medición con, digamos, la distancia entre las marcas de medición igual a la distancia de la base del instrumento. Y acá tiene una escala que va entre 20 y sería, a ver si me acuerdo bien, 0 y 40, que es, y el valor medio es 20, por supuesto. Entonces, se hace coincidir, digamos, la escala con el valor 20, porque si lo pongo en 0, la barra no se va a poder, hacia la izquierda, o sea, no va a poder medir valores menores. Entonces, se hace coincidir con el valor medio, puede medir las paralajes. Y se fija el tornillo macrométrico. Y luego, tiene acá un tornillo micrométrico con un vernier, en realidad es una escala graduada cilíndrica para medir las décimas y centésimas de milímetro. A ver, yo podría medir la paralaje, como habíamos visto, perdón, voy a tratar de que lo entiendan. Si yo quiero medir la paralaje estereoscópica, dijimos que era la distancia entre los puntos principales menos la distancia entre un punto y su homólogo. Eso lo debo hacer con una regla, porque no hay forma de que la barra mida una distancia tan grande como el segmento entre P1 y P2. Lo que hace la barra es medir valores relativos. Ahora termino de explicar. Entonces, con una regla yo tengo una precisión que a lo sumo puedo aproximar a medio milímetro, ¿cierto? Porque la regla tiene graduación a centímetros y milímetros. Yo podría aproximar a medio milímetro, o saber que está entre uno y otro milímetro. No puedo aproximar porque no tengo cómo, no tengo más escala, o sea, no tengo más graduación, y tampoco la voy a poder ver por más que la tuviese. Para eso, a ver, vuelvo de nuevo. Se utiliza esta barra que se llama estereomicrómetro. La escala central está en milímetros y el vernier de la derecha permite leer décimas y centésimas de milímetro. O sea que la barra es un instrumento con una precisión de la centésima de milímetro. La regla es un instrumento, digamos, de medición con una precisión a medio milímetro. Fíjense la diferencia. Y los restituidores, tanto analógicos como digitales, pueden llegar a medir micrones. Entonces estamos hablando de la milésima del milímetro. Fíjense, centésima versus milésima de milímetro. Entonces, con un instrumento como es la regla, yo puedo acercarme, tener una determinada precisión baja. Si uso un micrómetro, una barra de paralaje, ya puedo llegar a la centésima de milímetro. Pero si uso un restituidor, ya estoy en la milésima de milímetro. Por supuesto, mucho más preciso. Por otra parte, la medición que yo pueda hacer con un estereomicrómetro va a involucrar una serie de errores que están relacionados con todos los otros parámetros de las orientaciones que no puedo corregir. Por ejemplo, no puedo corregir deformaciones introducidas por la óptica, hablamos de radiales y tangenciales. Tampoco puedo corregir las inclinaciones de la cámara, o sea que las mediciones que yo pueda hacer, además, van a estar afectadas por todos esos parámetros que yo no puedo corregir. Por eso, cuando hablamos de restitución, la cosa cambia rotundamente, porque
se reducen los errores introducidos por todos los otros parámetros, ¿sí? Todas las otras deformaciones, que en el caso de la fotografía copiada en papel no es posible. Bien, entonces el estereomicrómetro me permite medir valores relativos en base a esa constante que yo fijé al inicio. ¿Se acuerdan que dije que calibraba el estereomicrómetro? Calibrar significa poner en 0 el vernier de la derecha y en 20 la escala graduada central. Y de allí puedo medir valores de paralaje mayores o menores a 20. Y calcular luego la diferencia de paralaje aplicando, digamos, calcular la diferencia de altura aplicando la fórmula de paralaje. Entonces, para el caso de calcular la diferencia de altura usando la barra de paralaje, la diferencia de paralaje, el delta de P entre A y R, se hace en base a lecturas de la barra. Como las lecturas tienen un mismo origen, quiere decir una calibración en un momento, entonces es válido comparar diferencias de paralaje entre puntos, cualquier par de puntos de la fotografía. Me refiero que cuando calibro la barra, dijimos, yo pongo las marcas de medición a una distancia a la base instrumental y hago coincidir la escala graduada en 20 en el centro y en 0 en el vernier de la derecha, el que mide décimas y centésimas. De manera que cuando mida paralajes, siempre van a estar en función de ese valor constante, o, digamos, un valor de referencia. Y por lo tanto puedo hacer mediciones relativas y que sean válidas. Esto es válido para de fotografía, para un estereoscopio de espejos y obviamente para un par de fotografías, porque yo orienté correctamente ese par de fotografías y uso un mismo instrumento. Si cambio de instrumento, si cambio de par de fotografías, voy a tener que volver a hacer todo el procedimiento y calibrar de nuevo la barra, y ahí van a ser válidas las lecturas de paralaje. Entonces, para una mayor precisión, se deben hacer una serie de lecturas no consecutivas, o sea, se leía la paralaje de un punto con la barra de paralaje. Esto es, recuerden, la marca flotante. Yo tengo los puntos o las marcas de medición que aparecen en principio separadas, muevo el micrométrico hasta que las marcas se vayan acercando y se fusionen en una sola. En ese momento, yo voy a ver que las marcas de medición, en realidad ya una sola marca, la voy a ver flotar en el espacio. Moviendo con, digamos, pequeños giros del tornillo micrométrico, yo voy a lograr que esa marca se pose sobre el punto en el que al que quiero medir. Una vez que logro que ese punto se ubique sobre el terreno, digamos, sobre el punto que quiero medir, leo cuánto me da la paralaje y después paso a medir otro punto de forma alternada. Puedo medir varios puntos y normalmente se hacían una cantidad de lecturas. La cantidad depende de, para una persona experimentada se puede calcular un error cuadrático medio y en base a, digamos, hacer una serie de lecturas, calcular el error y si está dentro de los parámetros, digamos, que dicta la estadística, porque vamos a hacer análisis estadístico, definir la cantidad de veces que voy a hacer una lectura. Una vez que obtengo la lectura, digamos, ese conjunto de lecturas para cada punto, obviamente puedo calcular, ya si calculo el error, tengo la media, la varianza y el error. Utilizo el valor del promedio de lecturas para hacer el cálculo de la diferencia de paralaje. Eso mismo hace en realidad el software que ustedes están usando, que va a calcular la diferencia de paralaje, va a usar como referencia, dijimos, la base en el aire, medida en la fotografía. Ya en realidad
calculada con la escala, se fija perfectamente la base en el aire, y la altura de vuelo, que también es parámetro conocido, ya que se conoce la distancia principal calibrada, y con los puntos de control de terreno todo el bloque de fotografía se ajusta. En ese momento ya es posible medir diferencias de altura para cualquier en el modelo estereoscópico con el que estén trabajando. Bien, ¿no? Quedó más o menos claro. Este tema. Si hay alguna pregunta, aprovechamos y lo podemos despejar teniendo a mano acá el esquema. Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la parte de fotogrametría elemental. La clase que viene, no recuerdo, creo que tenemos problemas, ya también tenemos que hacer algunos ejercicios de problemas de fotogrametría elemental para que puedan fijar ustedes los conocimientos, entender bien las relaciones de distancias principales, alturas del vuelo, escala de la fotografía, paralaje, todos estos conceptos que estuvimos hasta ahora. No sé si alguien quiere consultar algo. A ver. Sí, adelante. Mónica, me escucho. Bueno, parece que no era una consulta, sino... Bien. Bueno, quedamos entonces para el martes que viene, la siguiente clase. Ustedes tienen ya en la página de Moodle de la cátedra las guías de problemas, así que estuve reunido con el profe Pablo, él también les va a dar la semana que viene, entiendo que están terminando los prácticos de Photomob, en principio las orientaciones, luego vamos a ver una clase sobre fotogrametría referido a la restitución de fotografías, pero me interesa que veamos los problemas de fotogrametría para poder avanzar y que tengan todos los elementos para el primer parcial. Así que si no hay ninguna